Ok, entonces estamos aquí en la sesión virtual. Voy a ir a abrir el micrófono. Metamos. Ok, bueno, entonces ahorita son las 7:35, 7:36 ya. Vamos a compartir pantalla para iniciar formalmente. Bueno, entonces hoy es la segunda sesión virtual correspondiente al 2 de junio del año 2022. Sesión correspondiente a junio 2 a las 7:30. Mi nombre es Héctor Jaime Guita. Y esta sesión corresponde a la primera unidad de trabajos calificables de English.Works 1, semana que va desde el día 30 de mayo, perdón, hasta el día 5 de junio, como les estaba explicando ahorita, antes de que comenzáramos la grabación. Entonces, las personas que no han entregado todas las evidencias de la unidad número 1 no están atrasados, no tienen todavía ningún, bueno, no hay ningún castigo ni nada, para nada. Digo yo que no tienen nada de que eh, temer porque igual todavía tenemos buen tiempo para presentar las evidencias. Tenemos 3 días para ponernos al día con las evidencias de la unidad 1 que son 4. Entonces, ahorita vamos a ver de qué se trata. Voy a ir a la sala para admitir a personas que están entrando todavía. Bueno, más personas están entrando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a acceder al curso, a English.Works, y aquí vamos a plantarnos en la semana número 2. La semana número 2 tenemos 4 evidencias que son Regrets from the Dying, la otra que es Regrets, The Time is Now y Lifelong Learner. Esas son las evidencias que tenemos plazos para entregar hasta el día 5 de junio. Bueno, entonces quería ir a la sala para preguntar si hay alguna inquietud antes de que comencemos con la explicación de la parte gramatical. Antes de que me pregunten, lo que vamos a explicar hoy solamente es el third conditional form, porque la unidad no tiene más contenido gramatical que explicar, tiene más bien es como unos consejos sobre cómo llevar a cabo nuestros planes, sobre cómo hacer que los planes que nosotros tenemos se vuelvan efectivos y cómo ser un buen aprendiz, cómo aprender a aprender. Pero de esto se desprenden básicamente las dos últimas evidencias, mientras que la parte gramatical, sí, que vamos a explicar hoy, que es el de third conditional, sí se aplica más a las dos primeras evidencias, que son regrets from the dying y también la adaptativa interactiva regrets. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ir a la sala y si tienen alguna pregunta, entonces me pueden decir. Ok, bueno, preguntas. Ok, aquí en la sala, más bien en la parte del chat, hay un enlace que les voy a dejar acá. Y este enlace también va a quedar debajo de este video. Este video lo estamos grabando y va a quedar en la parte de las descripciones del video para que ustedes puedan acceder al contenido cuando lo necesiten. Y de todas formas, hoy vamos a hacer un trabajo colaborativo para desarrollar ejercicios del third conditional que tiene sus detallitos. O sea, son detalles muy sencillos y siempre eh, puedo decir que una vez que uno se aprende esos detalles, esto ya se vuelve muy fácil, pero vamos a explicarlos uno por uno para que las personas que se los encuentran un poquito enredados tengan esperanza de que sí es sencillo de hacer. Entonces, pueden accesar ahí directamente y de todas formas nosotros yo la tenemos abierta por aquí, entonces simplemente es ir allí. Bueno, pero tenía primero eh, la idea de mostrarles a ustedes el contenido del curso, lo que vamos a explicar hoy. Está en el proyecto correspondiente a English.Works 6 en la carpeta Activity 1. Aquí está todo como más bien expresadito. Está la guía, está el material de apoyo,
y están las 4 evidencias acá abajo. Entonces, lo que queremos ver es el material on my own 2 feet, que se abre después de accesar la carpeta correspondiente. Debemos pulsar acá en este documentico que tiene un pequeño lápiz. Entonces, nosotros podemos descargar ese documento. Lo vamos a abrir aquí en un ladito y también lo podemos ver en línea. Entonces vamos a abrirlo en línea. Constatemos que estamos grabando. Vamos a ver. Sí, estamos grabando en este momento. Y aquí está el material. On my own 2 feet. On my own 2 feet. Character. The willingness to accept responsibility for one's own life is the source from which self-respect springs. Profe, buenas noches. Sí, hola. Es tan amable. No está compartiendo pantalla. Exacto. Eso es lo que me suele pasar. Un momentito, gracias, por favor. Profe. Ok. Ya voy para allá. Qué pena con ustedes. Entonces voy a compartir la pantalla. Toda la pantalla. Y vamos a verlo. Ok. Listo. Muchas gracias, compañera, por avisarme. Bueno, entonces vamos a ver el material on my own 2 feet, que tiene dos contenidos. Ahorita lo vamos a ver, que tiene dos partes muy particulares, o sea, muy diferentes entre sí. Una es el contenido gramatical y la otra es un contenido, no sé, es como de construcción, es como de crecimiento personal. Y lo vamos a ver. Aquí en la parte superior se van a encontrar los diferentes contenidos del material. En este caso es la explicación, que se llama Introduction, unos ejercicios que son de contextualización y aquí ejercicios que se desprenden de la contextualización y que son de comprensión. También tenemos unas prácticas por acá. Hoy nos vamos a enfocar en Introduction y vamos a verlo. ¿Okay? Entonces, les decía que hay dos partes material muy importantes acá, que son el third conditional y la segunda, que es vocabulary about initiative and self-direction. Esta parte yo veo que es como de crecimiento personal. No la vamos a tocar mucho porque eso ya les toca a ustedes leer bastante ahí y darle el valor que corresponde a los consejos que aparecen ahí. Son instrucciones para tener la iniciativa y como dirigirse a uno mismo, o sea, depender solamente de uno mismo y como autoconstruirse, diría yo, que es como tener las riendas de su propia vida. Bueno, el third conditional lo vamos a explicar y luego de que lo expliquemos vamos a ir a los ejercicios. Ustedes me van a ayudar, aquí hay varios compañeros y les voy a pedir a cada uno de que me ayuden con una oración, pero eso es después. Entonces, el third conditional, la explicación aparece aquí de qué es un third conditional. El third conditional es una estructura que usamos para hablar acerca de situaciones reales del pasado. O sea, reales del pasado es que indica que podrían haber sido en el pasado, que son posibilidades del pasado. Si algo hubiera pasado, si hubiera completado una condición, quedaría como resultado una consecuencia o un resultado, valga la redundancia. Condiciones en el pasado que no llegaron a ocurrir, también como un sueño que no tiene posibilidades de llegar a ser una realidad. Dice que no se pongan intranquilos, que no se preocupen porque parece un poco complicado, pero con los ejemplos que van a venir a continuación van a entender, se les van a ayudar a entender a ustedes. Entonces, bueno, hay una cosa muy buena de este material interactivo, es que les va a permitir a ustedes ejercitar la habilidad de escucha. Vamos a volver a la primera para que al volver a la segunda nos dé la grabación. The third conditional. A. Introduction to third conditional. The third conditional is a structure we use to talk about unreal situations in the past. Conditions in the past that did not happen. It is also like a dream with no possibility of coming true.
Don't worry if this seems confusing. The example below will help you understand. Situation. Last week you bought a lottery ticket, but you didn't win. Today you are on a bus, looking through the window, fantasizing with the idea of winning the lottery. You need the third conditional to express those fantasies. Ok, entonces, si compramos la semana pasada un tiquete de lotería, pero no ganamos, es la situación. Hoy estamos en un bus, en el carro, mirando por la ventana y haciéndonos como la idea de que ganamos la lotería. Para expresar lo que haríamos si hubiéramos ganado la lotería o lo que hubiera ocurrido si hubiéramos ganado la lotería, necesitamos el third conditional para poder expresarlas, para poder llevar esto a palabras. Entonces aquí nos van a mostrar ejemplos. Fantasies. If I had won the lottery, I would have bought a house for my parents. If I had won the lottery, I would have bought tickets for a tour around the world. I would have applied for a master's program in Europe if I had won the lottery. I would have had the capital I need to start my own company if I had won the lottery. Ok, bueno, vamos a pausar un poquito aquí. Tenemos una compañera que está pidiendo, un compañero. ¿Alguien quiere iniciar esta llamada? Vamos a emitirlo igual. Juan Esteban Rodríguez Hernández. Julián Esteban. ¿Estás ahí? Okay. Bueno, vamos a ir al training otra vez. Entonces, ese es el third conditional. Third conditional es lo que hubiera ocurrido si yo hubiera hecho algo inicial. O sea, si yo hubiera ganado la lotería, ¿qué hubiera pasado? O sea, si yo hubiera ganado la lotería, habría comprado una casa para mis papás. Si se cumple la primera condición, ocurre la segunda. Bueno, hay posibilidades de que ocurra la segunda, porque eso es habría, no es que hubiera comprado, sino la habría comprado, tenía la posibilidad de comprarla. Entonces, normalmente el third conditional tiene dos oraciones que se llaman cláusulas. Una cláusula if, que es si hubiera pasado, y la consecuencia posible. Yo habría. Si yo hubiera ganado, yo habría comprado. Si yo hubiera ganado, yo habría comprado. Si yo hubiera aplicado, no, perdón. Aquí ya es algo que necesito precisar. Okay. El third conditional se puede hacer primero la oración del if y luego una cláusula independiente, como son las dos primeras oraciones, o al contrario, una cláusula independiente y de segundo la cláusula del if. Mire, en los dos casos primeros está el if primero y en los dos segundos casos está el if en la segunda parte de la oración. No hay problema. Es como yo decir, si yo hubiera ganado la lotería, yo habría comprado o yo habría comprado si hubiera ganado la lotería. O sea, simplemente es cambiar el orden. No hay ningún problema. En el caso de que el if esté primero, va una coma separando la oración de la siguiente oración de la cláusula que es independiente. En el caso de que la oración independiente va primero, no hay ninguna coma, porque if hace de conexión entre esas dos oraciones y las coordina. ¿Ok? Entonces, yo habría aplicado para un máster en Europa si hubiera ganado la lotería. Yo habría tenido el capital que necesito para comenzar mi propia compañía si hubiera ganado la lotería. Entonces, ese es el third conditional. Third conditional. Tiene normalmente varios componentes fijos. Quiero saber si me están escuchando bien. ¿Alguien que diga? Sí, ¿Yo? señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, sea como sea que sea el orden, vamos a ver unos contenidos que son fijos. ¿Ok? Digamos que vamos a comenzar con la forma típica que es con el if primero. O sea, voy a explicar simplemente la del if. La otra no la voy a explicar porque igual es lo mismo. Entonces,
la oración third conditional tiene siempre un if, ya que está acá, o sea que esté acá, va a tener un if. Después del if va a ir un sujeto. Después del sujeto va a ir un had. If, sujeto, had. Siempre va a ir un verbo en participio pasivo, pero este verbo no va a ser siempre el mismo. Hay veces bueno, hay veces no, siempre iría a cambiar. En este caso, porque es one otra vez, porque estamos hablando de una fantasía que es ganar la lotería, entonces nos estamos refiriendo a ese evento especialmente como un ejercicio, pero las oraciones con el third conditional se pueden hacer de todo, con todos los verbos, diría yo. Ok, entonces, if, sujeto, had, este verbo no siempre va a ser one, pero siempre va a ser un verbo en participio pasivo. Luego va un complemento. En el caso que el if va primero, entonces iría una coma. Luego iría un sujeto nuevamente, el auxiliar would, el auxiliar have, y en tercero o cuarto iría 1, 2, 3, 4. De cuarto iría otra vez un verbo en participio pasivo. ¿Ok? Entonces, si hubiera ganado, participio pasivo, hubiera comprado, participio pasivo. Entonces, el ido se llama participio pasivo. Entonces, esos verbos necesitamos saber dónde los conseguimos. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Dónde podemos conseguir los verbos en inglés en participio pasivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde se encuentran esos verbos o cómo se forman esos participios pasivos? Interpreto el silencio como que no. Entonces, el participio pasivo se logra agregando ed a un verbo, como cuando los verbos son verbos comunes. Entonces, simplemente es el verbo en pasado. Cuando los verbos son regulares y son comunes y regulares, se le agrega una ed al verbo y queda en participio pasivo. En otras ocasiones, cuando el verbo es irregular, el participio pasivo va en una lista en una tercera columna. Normalmente en los diccionarios está el verbo en presente, el verbo en pasado y el verbo en participio pasivo. Entonces vamos a mirar si lo encontramos por aquí. Por ejemplo, conjugación. Vamos a escribir, digamos, el verbo play y conjugation. ¿Ok? Entonces, miren, tengo el verbo. Ok, 3 filas más. Vamos a ver si nos da 3 filas más. Bueno, aquí está el presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro. Imperativo. Presente, pasado. Vamos a ver si lo encontramos. Presente continuo. No está participio pasivo. Sí. Bueno, ya. Es que yo estaba. No estaba haciendo lo agudo que necesito ser. Recuerdan que yo les dije que se le agregaba ed. El participio pasivo de un verbo como play, que es un verbo regular, es el mismo verbo agregándole ed, entonces es el mismo pasado. Pero cuando el verbo ya no es regular, entonces ya no se le puede agregar ed. Entonces vamos a hacer la misma búsqueda con otro verbo. Vamos a poner el verbo buy. Vamos a poner conjugación. El verbo buy va a estar por aquí. Así con el primer resultado nos da. Ok, mire. Esperen un segundito. No sé, hay que salir de aquí. Más información. Cookies, no. Quitemos esto. No, vamos a quitar. Aceptar y cerrar. Bueno. Lo que estamos buscando. Ok, miren. Aquí hay una cosa que se llama el participio, que es el mismo verbo
muchas veces es el mismo verbo en pasado, pero muchas veces no es el mismo verbo en pasado. Entonces, nosotros normalmente en los diccionarios encontramos tres columnas que yo les decía. Una es el verbo en presente, otra es el verbo en pasado y otra es el participio. Entonces, el participio es igual para todas las personas, no cambia para nada. Mientras que el presente podría cambiar. En este caso cambia para vais, aquí, vai y vais. En el pasado no cambia para nada y el participio tampoco cambia para nada. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta es cómo se logra el participio pasivo. En español eso termina en adoído. Entonces sería comprado, vendido, subido, bajado. Siempre va a ser la terminación adoído. En inglés es terminación ed, o sea, es la misma que el verbo en pasado. Cuando es un verbo regular o cuando es un verbo irregular hay que buscar el propio participio pasivo, sea en una lista que tengamos o sea en internet. Ok, entonces ya les decía a ustedes, if, sujeto, auxiliar had, verbo en participio pasivo. La otra parte fija es la segunda oración, es sujeto, would, have y verbo en participio pasivo. Así se arman las oraciones en third conditional. Entonces ahorita vamos a ver cómo se practica. Entonces vamos a continuar con los ejemplos. B. Structure. Ujú. A third Ok, entonces la estructura es una cláusula if, como les dije desde antes, y una cláusula principal. ¿Ok? Si yo hubiera ganado la lotería, yo habría comprado una casa para mis padres. La explicación, yo no compré una casa para mis padres porque yo no gané la lotería. ¿Ok? Dice, si la cláusula if viene primero, utilizamos una coma, como les había explicado. Hay necesidad de utilizar una coma para separar ambas oraciones. Si la cláusula if va de segunda, entonces no hay necesidad de una coma porque el if coordina las dos oraciones. Aquí la hicimos al contrario, la segunda. I would have bought a house for my parents if I had won the lottery. ¿Okay? Entonces eso ya se los había explicado. Los componentes de la cláusula if son, nuevamente, como se los dije con anterioridad, if, sujeto, el verbo had siempre va con had y un pasado en participio. La cláusula principal lleva sujeto, would, o también puede ser could o might, el verbo en have y un participio pasivo. Pasado participio también se puede decir. ¿Ok? Eso ya es repaso. El uso. Dice, el third conditional se usa a menudo para expresar crítica, lamentar algo, hacer como soñar despierto y especular sobre el pasado. Recuerde que el tercer condicional también se puede formar de forma contraída. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, en vez de if I had, yo puedo decir if I'd. Ese had se convierte en de. Y acá el would have se puede convertir en would. If I've won the lottery, I would bought a house from my parents. ¿Ok? Eso es simplemente presentación, pero podemos escribirla en la forma full, es la que más me gusta a mí. Entonces aquí están los ejemplos de críticas, por ejemplo. El third conditional, como decía que puede ser contraído. Los ejemplos de una crítica. Aquí yo voy a leerlo full. If you had studied harder, you would not have failed the exam. Es una crítica, ¿por qué? Porque dice que tú fallaste el examen porque no estudiaste lo suficientemente duro. Una especulación. If I had paid attention in class, I could have passed the exam. Porque es una especulación, porque prestar atención en clase no siempre va a garantizar o no siempre es una seguridad 100% de que usted va a pasar el examen. Pero la especulación dice que yo no pasé el examen, yo no presté atención en clase, entonces fallé el examen, lo perdí.
Vamos a ver qué más hay. Lamentar algo. If I had not wasted my money on beer, I could have brought, o más bien bought, a computer. Entonces yo lamento. Si yo hubiera gastado mi dinero en cerveza, perdón, yo gasté mi dinero en cerveza, entonces por eso ahora no puedo comprar un computador. Estoy lamentando eso. Un ejemplo de un sueño despierto es: If it had been sunny, we could have gone on a picnic. Entonces, como no hizo sol, no fue soleado, así que no pudimos ir al picnic. Aquí, tú puedes también usar el third conditional para expresar deseos o incluso lamentarse de algo acerca del pasado. Entonces vamos a mirar los siguientes ejemplos. Entonces aquí yo tengo I wish I hadn't yelled at my mom. Yo quisiera que no hubiera gritado a mi mamá. ¿Ok? Yo quisiera no haber gritado a mi mamá. La interpretación es que yo grité a mi mamá y ahora no me siento bien. Entonces quisiera que ustedes, alguno de ustedes, me hiciera una oración en third conditional diciendo que si yo no hubiera gritado a mi mamá no me sentiría mal. ¿Alguien me puede ayudar con esa oración? ¿Alguien se atreve? If I had yelled my mom, I would not feel awful. Felt awful. Ok. Igual pues es un pequeño truquito. Yo por aquí tengo la oración. Yo la preparé con anterioridad. Ok. Y les voy a mostrar. Entonces la oración que aparecía allá era I wish I hadn't yelled my mom. O sea, yo quisiera no haberle gritado a mi mamá. Y la interpretación es que por eso me siento mal. Entonces, aquí tengo la oración que yo la hice con anterioridad. Entonces, dice así. La que la compañera nos acabó de decir. La compañera, ¿nos puedes volver a leer la oración? Es la que tú hiciste. Ya aquí está, mírala. Es esta. La perdí, profe. Es amarilla. If I hadn't yelled at my mom, I would have felt awful. Awful. Vuelve a leer, por favor. If I hadn't yelled at my mom, I wouldn't have felt awful. Ok. Yo no soy muy habituado a hacer estas cosas con esa abreviación. No sé, no me gustan mucho. O sea, se ven estéticamente, no me gustan, se ven como desagradables en mi opinión. Pero eso es una libertad que ustedes se pueden tomar. Ok. Entonces, muchas gracias, compañera, por ayudarnos con esto. Ok. ¿Tú quieres tratar? Yes. Ok, pero tenemos enseguida otra. ¿Quieres tratar de leer o quieres tratar de hacer la siguiente? I want to read. Okay, to read. Okay, please read. Okay. If I had not yelled at my mom, I would not have felt awful. Felt. Could you repeat? Awful. Awful, okay. Okay, thank you very much. Bueno, aquí tenemos en el material otro ejemplo, pero eso no lo vamos a desarrollar. O sea, estábamos viendo que aquí, por ejemplo, hay otra, que es que yo no tomé, no, acá aparece. Dice, I wish I had taken more advantage of my classes at the university. Entonces, como dice que yo quisiera haber aprovechado más o sí tomado ventaja de las clases de la universidad, se supone que en este momento no se siente bien por eso. Entonces dice, la interpretación es yo no tomé ventaja o no aproveché las clases en mi universidad. Entonces,
esta podría ser una reinterpretación. Uno podría hacer en esta reinterpretación más el postulado inicial, podríamos hacer otra oración de third conditional como la que acabamos de hacer ahorita. Entonces, la oración sería en español: si hubiera tomado más ventaja de mis clases de la universidad, ahorita me sentiría mejor o no estaría lamentándolo en este momento. Puede ser. Y aquí hay otra que es: she wishes her sister had gotten a raise. Entonces, este I wish es yo quisiera en este momento haber hecho otra cosa en el pasado. Entonces, por eso nos dicen aquí arriba que esos son como deseos, incluso también son como lamentos, haber lamentado no haber hecho algo. Entonces, esto de lamentar, de pensar en que si yo hubiera hecho una cosa, hubiera pasado tal otra cosa, está enmarcado en la actividad que se llama Regrets from the Dying. Regrets from the Dying. Y también en Regrets. Estas dos evidencias, la Regrets from the Dying, que es una evidencia que no es interactiva, más esta evidencia de actividades interactivas, son las que requieren que nosotros manejemos bien el third conditional. Aquí, después de la explicación del third conditional, vamos a ir a otro contenido que es Vocabulary about Initiative and Self-Direction. Ya en este caso no vamos a aprender nada de gramática, vamos a ver un contenido que es de crecimiento personal. Y con base en este contenido que nos va a dar consejos sobre cómo hacer que nuestros planes se cumplan, cómo ser metódicos en la consecución de los objetivos que nosotros nos propongamos. Sobre ese contenido van ustedes a enviar las siguientes dos evidencias que son, voy a volverlas a accesar, que son The Time is Now y esta es Lifelong Learner. Estas dos son las que vamos a presentar, o que estamos presentando, que ya la gente las presentó, y son basados en este material. Entonces, no nos vamos a tener mucho, sino que ya a ustedes les toca leerlo. Entonces aquí está, por ejemplo, Set Direction Learning. Está, por ejemplo, qué es la iniciativa, ejemplos de iniciativa que juegan roles importantes como save up to buy an apartment, read a book to learn something new, study for a test, volunteer for a good cause, share your ideas with classmates or colleagues, y así por el estilo. Aquí dice, you will find some beneficios de utilizar la propia iniciativa, cumplir sus metas, standing out, permanecer, crear oportunidades. Y este contenido que es una sigla, donde cada una de las letras indica un paso importante para cumplir las metas propias. Entonces, este contenido no es gramatical, sino que es un contenido de lectura e interpretación de lectura y composición con base en ese contenido. Y iríamos hasta la página número 22. Y aquí ya continúa en la contextualización, que no la vamos a ver en esta sesión virtual. Lo que vamos a ver, que yo les había anunciado desde el comienzo, es el third conditional. Aquí vamos a reescribir y voy a chequear cuántas personas tenemos en la sala. Aquí estamos grabando, ¿sí? Tenemos en la sala, voy a dejar de compartir por un ratico, de presentar. Tenemos a Sara Carelli, a Luis Fernando, a Mercedes, a Jean, a Julián y a Alexa. Entonces, les voy a asignar a cada uno una oración. Tenemos 10 oraciones y les voy a asignar a cada uno una. Entonces, la primera, ¿quién quiere ser voluntario para la primera? Igual aquí vamos a construir. ¿Jean? Yo creo que Jean, ok, Jean va de primero.
¿Quién quiere la segunda? Yo. Julián. Ay, Okay. profesora, que me perdí. ¿Dónde está? No la hemos visto, pero bueno, les dimos un pequeño respinguito. Son estas de aquí. En total tenemos 10, pero vamos a hacer las primeras 6 solamente. Es muy sencillo, súper sencillo, porque aquí nos dan las pistas y simplemente es carpintería. O sea, nos dan el serrucho, madera, taladro y de todo, y nosotros tenemos simplemente que armar esas cositas. Y contamos con dos fuentes de confianza. Una que yo ya sé hacer las oraciones, entonces yo les voy a explicar. Y otra que tenemos un check y un show acá. El check nos dice si la hicimos bien o no. Y el show nos dice cómo hacerla en caso de que no demos nunca con lo que queremos hacer. Entonces, vamos a seguir reclutando el orden. Entonces sería Jean, Julián. ¿Quién quisiera la tercera? Yo la hago, profe. Luis, tú eres Alba Clara, Lucía, ¿cierto? es que Alba. Alba Lucía. Sí, Alba. Ya Alba Es sería que no entiendo por qué me sale la cuenta de él, yo no sé. Luis Fernando, seguro Bueno, sí. entraste está logueada, abierto ¿cómo se llama? El correo de Luis Fernando Marulanda. Y con ese es que estás entrando. Por ahí es que entro yo entonces, bueno. Pero bueno, no hay sé. problema. O sea, si has estado en la otra sesión, entonces ya si eres de acá. Ok. Sí. Eso es lo importante. Entonces vamos. Alba es la tercera. ¿Quién es la cuarta? Sería Mercedes, Alexa o Sara Carelli. No, es que no veo dónde está en las tías. Bueno, pero tú quieres ser la cuarta. Aquí la tía está aquí. Entonces tú serías con esta. Pero tranquila que aquí vamos, mientras vamos haciendo la primera. Ahorita no la muestro. Sí, claro que sí. Es porque no estoy compartiendo la pantalla. Ahí me disculpan, pues. Por favor, debiera haber algo que dijera, profe, no está compartiendo pantalla. Un botoncito, algo que iluminara. Entonces, así. Entonces, Jean sería este. Julián sería esta. Alba sería esta. Quisiera la número 4. Los que van después tienen ventaja porque pueden ir viendo su oración antes de que sea el tiempo de presentarla. ¿Quién sería cuarta? Mercedes, Alexa. Alexa cuarta, ok. ¿Quién sería la quinta? Mercedes o... ¿Quién no dice? Profe, la quinta. Mercedes, listo. Bueno, entonces ya queda. ¿Quién queda para la sexta? ¿Cómo se llama? A ver. La compañera que falta. Entonces, vamos a comenzar entonces. Recuerden que esto es muy sencillo y si no es tan sencillo, lo vamos a volver sencillo con la práctica. Ok. Jean, ¿cuál sería esta? Perdón, un segundito. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Jean o Jan? ¿O Jen? Profe, pues. Jan. Lo que pasa es que el nombre es compuesto, uno de los es Jean-Claude. Jean-Claude. Sí, ya me acordé. Jean-Claude. Tranquilo, profe. Ok. Jean-Claude, ¿podrías comenzar con esta? Listo, profe, pues sería entonces, if you had not been late, acá, ok, muy bien. If you had not been late, we would not miss. Okay, would not have miss. Ok, no sé por qué se me está metiendo un sonido de abeja por allí. Bueno, entonces yo creo que nos va a salir bien. Entonces, if you had not been, tenemos el primero que es el if, sujeto, had. En este caso, como nos dice que es negativo, es had not o hadn't. Podríamos ponerlo en hadn't been late. We would not. Vamos a
también abreviar esta. Not. Así. Wouldn't have missed the bus. Vamos a chequear. Y nos salió perfecta. ¿Ok? Entonces, cumple que tiene un if sujeto, had. En este caso el had va negado porque nos lo pide la oración. Y luego va el participio pasivo del verbo be, que es been. En la segunda, como es una cláusula, perdón, un third conditional con el if al comienzo, entonces aquí iría una coma, va la coma bien, luego sujeto que estaba de antemano, o luego el would, not, o el would, simplemente si fuera negativo. Si no fuera negativo, pues no se podría el n apóstrofo t. El have siempre va, y lo siguiente sería el verbo en participio pasivo, y lo otro ya estaba escrito. Jan, ¿me podías leer por favor la oración completa? Vale, profe. Entonces sería, if you hadn't been late, we wouldn't have missed the bus. Ok, perfecto. Ok, súper bien. Muy bien. La siguiente, esta es Julián, ¿cierto? Julián. Sí, por supuesto. Sí, Julián. Sería, if she had studied, perdón. She would have She would have passed the exam. The exam. Ok, ¿por qué se lee D? ¿Te acuerdas por qué se lee D y no D? Porque suena diferente en inglés. Porque la siguiente palabra es comienza con vocal. Esa es la... Ok, the exam. Ok, muy bien, vamos a darle check. Perfecta. Ok, cumple igual. Esta sí es más sencilla porque no tiene el enredo del negativo. El sí, sujeto, had, verbo en participio pasivo, sujeto, would, have, verbo en participio pasivo y complemento. Vale, está muy bien. ¿Quién sigue? Sigo yo, profe. Tú eres... Alba Lucía. Alba. Alba. Dale, adelante. Okay. If we have arrived earlier. Arrived. Earlier. We will have seen John. Have seen John. Okay. If we, vamos a chequear primero y luego la leemos, ¿ok? Bueno. Ok, check. Perfecta. Alba, ¿podrías leerla completa, por favor? If we had arrived earlier, we would have seen Jan. Jan, okay, perfect. Thank you very much. I'm going to admit You're welcome. María Camila, Miss Villorina Tapia. Ok. Alba. Profe. Normalmente cuando uno va aprendiendo a hablar el inglés, uno normalmente se casa con unas expresiones que uno siempre utiliza. Para decir, por ejemplo, cuando te dicen gracias, tú puedes decir you're welcome, y tú conoces otra expresión que también pudieras utilizar. No. Ok, puedes decir no my pleasure. Sí. Ok, puedes decir my pleasure, por ejemplo. Okay. My pleasure. Uno conoce las personas que están aprendiendo porque normalmente utilizamos siempre las mismas expresiones, pero conforme uno va variando y va adquiriendo vocabulario, se va viendo más profesional. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para decir, por ejemplo, sí o yes, uno puede decir of course, sure, y muchas otras expresiones. Entonces uno puede ir variando, ir adquiriendo otras formas de decir por favor, gracias, por supuesto, y así por el estilo. Es algo que se me ocurrió decirles ahorita porque normalmente uno se casa con ciertas expresiones y ya no dice más, entonces uno se nota que está aprendiendo. Okay.
Se dice, I appreciate. Ok, I really appreciate that. I appreciate. Puede ser. Muy bien. Y hay muchas. O sea, uno puede, digamos, si quiere variar sus expresiones y enriquecer su vocabulario, su léxico, ir al internet y decir, por ejemplo, otras formas de decir esto. Y le aparece una lista porque, como en todos los idiomas, la gente suele variar mucho. No dicen siempre una sola cosa, sino que varían muchas veces. Esa es una idea. Ok. Gracias, profe. Okay, con mucho gusto, Alba. Bueno, la siguiente, la cuarta, ¿con quién sería? Conmigo. Alexa. Ok. Ok, Alexa. Entonces, sería, if they had gone to bed early, they would not have wake Eso sería up late. Walking up late. Ese walking sí será correcto. Me entró la duda. Ok. Ya le dije. Sí, No, ya nos dio el check correcto. Ok. ¿Podrías leerla otra vez completa ya en este caso que la hicimos? Alba. Alexa. Ok. If they had gone to bed early, they wouldn't have wouldn't have woken up late. Woken up. Woken up. Or up. Woken up. Ok. Woken up late. Ok, perfecto. Muy bien. Hasta ahorita vamos con el score full. Totalmente 100% de accuracy. Ok, la siguiente. ¿Quién es la compañera? Es Mercedes, ¿cierto? Ya se fue. No, profe, ya. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es la número 5? Yo. Ok. If he had we a music. If he had become a music. A musician. He would have. Ayúdeme ahí. You would have recorded. Ese es un verbo común. Recorded a CD. Recorded. A CD. A CD. Ok. Vamos a chequear. Muy bien, perfecto. Gracias. ¿Puedes leerla nuevamente? Toda completa. If he had become a musician. He would have recorded a CD. A CD, ok. Y la otra compañera que nos falta por oración, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿No tenemos nadie más? Yo creo que había otra persona en la sala que nos falta por hacer una oración. Bueno, se nos escapó. Se nos voló. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. ¿Profe? Sara. No, teacher. ¿No te sientes capaz? Llevo la séptima, no la sexta. Ok, vamos con la séptima. Ok. If I had been born I had been born. ¿Cómo se escribe? Teacher, born is born in the... o con T. Profe, es solo be. Had been. Had been. Ok. Sí. Porque el born ya no hace parte de ese ya está aquí afuera. Yes. In a different
In a different country, I will learn it. I would to speak a different learn. Learn. Or learned. To speak a different Speak a different language. Okay. Teacher, I have one question. B is only the B and the E. Give me just a moment. In. Okay, I repeat, please. V. What is the question, please? Sarah? Profe, no, you can do it in English. You have been. In have been is only B, no B. Here? This way? Yes. No, I'm not sure. It's because you need to introduce a verb in participative. Past participle. Okay, so you need to add this one. Okay, no be, not just be, but being. Okay, teacher, thank you. Okay, you have learned, right? Is that way? Do you say that way, or you need to erase this one? You say that this one, or with have? What do you say? Only what I will have learned to speak a different language. Ok, perfect. Vamos a chequear. Ok, perfect. Ok, lo que te estaba diciendo ahorita es que aquí, después del had, siempre hay un verbo en participio pasivo. Ok, entonces necesitamos ver qué hay en la tercera columna, y en la tercera columna el verbo be es así. Ya te voy a mostrar. Vamos a buscar por aquí un espacio. No, este no era. Aquí tenemos espacio. Entonces, el verbo en presente sería be. Luego sería, en pasado sería was, were. Y el participio pasivo es being. ¿Ok? Digamos que fuera el verbo play, sería play. El pasado simple sería played. El participio pasivo es igual, played. ¿Por qué? Porque el verbo play es un verbo regular. Pero en el caso, por ejemplo, del verbo ir, que lo utilizamos aquí en una oración más arriba, sería, el pasado sería ¿cuál? ¿Alguien se acuerda? Went, ajá, muy bien. Y el participio pasivo es gone. Ajá. Entonces, ¿cuál es la que siempre va a ir aquí, en esta? La tercera. Gone. Ajá. Y aquí, la tercera. ¿Ok? Lo que aparezca en el tercero. El verbo sentir sería... le voy a subir un poquito a esto. Hoy tanto no. Feel. El pasado sería felt. Y el participio pasivo también felt. No siempre se nos da la suerte de que el pasado sea el mismo participio pasivo. En este caso no es el mismo, en este caso es el mismo, en este caso no es el mismo. Incluso hay otros que son, por ejemplo, el verbo cut. El presente es cut, el pasado sería también cut. El participio pasivo es también cut, ¿ok? Pero no son muchos los verbos donde pasa eso. Entonces, para esta parte, para después del had y después del have, el verbo que va siempre va a ser el de la tercera columna, ¿ok? Bueno, muchachos, como les dije al inicio, este enlace va a estar disponible debajo de la grabación de este video que estamos haciendo en este momento, y también lo pegué en el chat, y cuando necesiten yo también se los puedo pasar para que ustedes vayan y terminen las otras oraciones. Recuerden que ahí mismo está el check, y si no tienen el check
Si usted... Profe, haga la cesta, porfa. Listo. Ok, muy bien. ¿Me quieres ayudar? Ay. No, no importa. Es siempre... If she had gone to art school, she would have become a painter. Have become... ¿Sí? ¿Está bien? Yo creo A que painter. sí. Ok, vamos a chequear. Sí, ok. Esa sería la sexta. Nos faltan solamente muchas más. Son 20 en este caso, son 20. No tenemos 10, sino 20. Entonces aquí tenemos suficiente material para que ustedes se ejerciten. Recuerden que el third conditional es para las dos primeras evidencias. Para la tercera y la cuarta no hay mucha oportunidad de utilizarlo, pero si ustedes ven la posibilidad, ven el chance, lo utilizan, ¿ok? Entonces hoy, bueno, dijimos que íbamos a tener una sesión corta, pero en realidad se nos fue de la hora completa. Entonces nos estuvimos aquí, yo estaba aquí súper entretenido y se nos fue ya el tiempo, la hora completa. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer adicional, la pueden hacer y si no, ya nos podemos ir a descansar. Son las 8:32 de la noche. Sí, no sé si este contenido ya lo conocían, si lo manejaban bien o si hoy aprendieron cositas nuevas. Profe, un favor. Sí, Mercedes, cuéntame. ¿Qué enlace uno trabaja para hacer la conjugación de los verbos? Ok, bueno, vamos a mirar. Porque cuando nosotros normalmente vemos, vamos al Google y buscamos el conjugador. Por ejemplo, pongo el verbo y la palabra conjugación y me aparecen muchas conjugaciones. Pero, por ejemplo, como la que vimos al comienzo, esa es muy útil, pero hay que como que saber la interpretación. Es el verbo by, por ejemplo. Show purposes. Permíteme un segundito, este me está mostrando. Confirm my choices. Permíteme, yo veo que esto me está pidiendo siempre que busque, que les sete las cookies. No he escogido nada, no quiero escoger nada. Voy a devolverme para la que tenía antes. Teacher, you are not sharing the screen. Excuse me. I'm not sharing the screen. Okay. That's my fault. That's my fault that I repeat again and again. Ok. Les decía que cuando ponemos conjugación nos aparece un montón de cosas. Simplemente saber interpretar. El presente es el indicativo presente, o sea, son los verbos en la forma más común que nosotros conocemos. El pretérito es el verbo en pasado. El pretérito normalmente, la mayoría de veces corresponde siempre, bueno, ya vimos que no siempre, pero en muchas ocasiones corresponde al mismo participio pasivo o pasado. En este caso es both, corresponde con el mismo verbo en pasado, pero no siempre va a ser así. Entonces hay que buscar en una tercera columna. Aquí está el presente continuo, está el presente perfecto, que es el yo he, está el futuro con will, está el futuro perfecto, que es yo habré comprado, etcétera, etcétera. Está el pasado continuo. Entonces hay un montón de cosas. Las que más utilizamos siempre va a ser el presente, el pasado, el presente continuo, el presente perfecto y normalmente el futuro con will. Y siempre debemos tener en cuenta el participio pasado. En este caso es both. En los diccionarios, digamos, cuando yo estudiaba en el colegio, tenía un diccionario que en la mitad aparecían 3 columnas. La primera columna era el presente, la segunda columna era el participio, o el pasado, y la tercera el participio pasivo. Entonces, si ustedes tienen un diccionario de papel, pueden buscar la lista de los verbos irregulares, que son los que más cuidado hay que ponerle, y lo que aparezca en la tercera, eso es lo que va a aparecer, lo que debemos escribir
después del verbo have, sea el verbo have en pasado o sea el verbo have en presente. ¿Ok? Entonces es la tercera columna. Cuando vamos al internet es un poquito más complicado porque aparecen un montón de cosas, pero es el pasado en caso que sea verbo regular o es el participio pasado en caso que sea el verbo irregular. Espero que haya quedado solucionada la duda. Gracias, profe. Ok, bueno, entonces si tienen alguna pregunta la pueden hacer, si no ya nos podemos retirar. Si se van a retirar ya, recuerden que dentro de 8 días, el día 9 de junio, estaremos haciendo la tercera sesión virtual por este mismo enlace. Bueno, les agradezco mucho por la asistencia, por permanecer hasta el final, por quedarse hasta tan tarde en esa sesión virtual, pero es muy útil porque esa es la única forma directa que tenemos de comunicación. Que es a viva voz. Entonces, les agradezco muchísimo por participar, por estar aquí y nos vemos entonces dentro de 8 días en una nueva sesión virtual de English That Works Level 6. Que tengan una feliz noche. Igualmente, gracias, profe, que tengan una buena noche. Gracias, profe. Have a good night. Buena noche a todos. Okay, thank you for attending. Bye Thank you bye, for being teacher. here. Have a Bye nice bye. Take evening. care. Bye bye. Take care. Okay. See you.